el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. Aquí estamos de nuevo con nuestra catequesis, un brote de nuestro Ministerio de Valores que busca muy especialmente reflexionar sobre la palabra de Dios, resaltando esos atributos de valores que emanan de esa fuente divina. Primeramente, anticipamos la gracia a Papá Dios, lo mismo que a nuestro párroco Héctor Luis, asimismo a ustedes, porque nos dispensan su ocupado tiempo para atencionar nuestra catequesis. Hoy nosotros tenemos a nuestra invitada especial, la hermana Tenaida Camilo. Ella va a tratar de dejar en cada uno de nosotros un atributo de valor, resaltando ella, reflexionando ella profundamente, aunque tenga que hacerlo en dos catequesis, la importancia de esa fuente llamada agua, la importancia de esa agua en el sentido espiritual, sobre todo desde el mismo origen de la creación a nuestro día de hoy, como hombres y mujeres de Dios. Así que con ustedes, la hermana Camilo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme, utilízame como hija y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de esta comunidad parroquial y de todos nuestros hermanos y hermanas que están suscritos a este canal de YouTube de la parroquia, de nuestra parroquia, Santa Mónica. En la tarde de hoy, antes que nada quiero agradecer a Dios y también a nuestro hermano Pichardo por haberle permitido a esta comunidad de Chonsta esta oportunidad de compartir este mensaje. Como ustedes saben, otras veces les he dicho que pertenezco a la comunidad mariana de Chonsta y en nombre de mi comunidad me voy a dirigir a todos ustedes, mis hermanos. Hoy vamos a tratar el tema del agua en el sentido espiritual. La palabra agua aparece 582 veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizaba el agua para muchos ritos de purificación. Los judíos en el Antiguo Testamento utilizaban mucha agua en sus ritos. Los romanos pensaban que los judíos desperdiciaban el agua, sabiendo que entre ellos el agua era escasa, como que los romanos pensaban que los judíos no debían hacer ese desperdicio, porque ellos, los romanos, que tenían abundante agua en sus territorios, no hacían ese derroche de agua como hacían los judíos, porque los romanos no entendían la espiritualidad de los judíos. Pero para los judíos esos ritos tenían un sentido sobrenatural, cosa que, como ya dije, no entendían los romanos. Dios le da al agua un sentido espiritual. Por eso el propio Jesús quiso ser bautizado con agua.
El agua es esencial para todos los seres vivos, para los hombres, los animales y las plantas. En las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, o sea, al inicio de nuestra Santa Biblia, podemos leer lo siguiente. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es curioso, parece que el agua existió siempre. El agua es fundamental en la creación. Sin agua no hay vida. La vida depende del agua. El agua es natural, pero también tenemos que buscar en ella lo espiritual, lo sobrenatural. Así en el libro del Éxodo, capítulo 1, versos 15 y 16, leemos lo siguiente. El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas y les dijo, cuando asistan a las hebreas, fíjense bien si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero sabemos que el nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Su historia la encontramos en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Sabemos que cuando el niño Moisés nació, su mamá lo ocultó por varios meses, pero no pudiendo ocultarlo más, lo puso en una canasta, lo llevó al río Nilo y dejó a una hija suya vigilando el bebé para ver qué sucedía con él. En esos momentos bajó una princesa, hija del rey o del faraón, y vio al niño, se lo encontró hermoso. Entonces dijo, es un niño hebreo. Y su hermanita se acercó al niño y dijo, mire, usted va a necesitar una nodriza hebrea para amamantar el niño, yo le voy a buscar una. Entonces la jovencita buscó a su mamá y su mamá fue la que crió a Moisés, que cuando fue un poco mayorcito, lo llevó a la princesa y fue adoptado como hijo suyo en el palacio. Bueno, esa historia la sabemos mucho porque es muy tratada en nuestra iglesia. También sabemos que el rey no quería liberar al pueblo hebreo, o sea, a los hijos de Israel, por lo que Dios envió al pueblo egipcio las famosas plagas de Egipto. Sabemos que Moisés fue escogido por Dios para la liberación del pueblo hebreo. Y fue Moisés junto con su hermano Aarón los que fueron a donde el faraón a pedirle la liberación de ese pueblo. La primera de las plagas fue la conversión del agua del río Nilo en sangre. Eso está en el Éxodo 7, 17, 18. Dice así. Ahora pues, Yahvé dice, en esto conocerá que yo soy Yahvé. Voy a golpear el Nilo con mi bastón y las aguas se convertirán en sangre. Los peces morirán, el río apestará y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces sabemos que Aarón golpeó las aguas del Nilo en presencia del faraón y las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Recordemos en este momento cuando Moisés golpeó la piedra con su báculo y de la piedra salió agua. Éxodo 17, 4, 6. Entonces Moisés llamó a Yahvé y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Yahvé respondió a Moisés, preséntate al pueblo, lleva contigo algunos jefes de Israel.
Lleva también en tu mano el bastón con que golpeaste el río Nilo. Yo estaré allá delante de ti sobre la roca. Golpeará la roca y de ella saldrá agua, y el pueblo tendrá agua para beber. Moisés lo hizo, y así, en presencia de los jefes de Israel, salió agua de la roca. Ese es un milagro patente hecho por medio del agua. Estando el pueblo de Israel en el desierto, Yahvé dijo a Moisés, Éxodo 19, 10, 11, vuelve donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus ropas y estén listos para pasado mañana. Yahvé bajará a vista de todos sobre el monte Sinaí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El agua tenía que ser un instrumento de gracias, de santificación, de uso para todos. Por eso Yahvé manda al pueblo a lavar su ropa, a purificarse con agua. Fijémonos qué importante es hasta este momento el agua para nuestro Padre Creador. Vamos a ver ahora el paso del Mar Rojo, que es narrado en el mismo libro del Éxodo, capítulo 14, versos del 21 y 23. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Se dividieron las aguas. Los israelitas pasaron en seco por medio del mar. Las aguas les hacían de murallas de izquierda a derecha. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo su ejército, ya sabemos lo que le pasó, todos se ahogaron. Siempre recordamos el canto de la Renovación Carismática que Jimmy siempre canta, diciendo que se ahogaron los caballos del faraón. Ese fue un milagro terrible. Pero ahora vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1217. Allí podemos leer, en la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo. Desde el origen del mundo, el agua es la fuente de la vida. La Iglesia en el arca de Noé es una prefiguración de la salvación por el bautismo. Entonces podemos leer en Génesis 6, 17 el pasaje del diluvio. Un pequeñito pasaje es lo que le voy a leer. Yahvé dijo a Noé, por mi parte voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que tiene aliento y vida bajo el cielo. Todo lo que existe sobre la tierra perecerá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el Catecismo también nos dice en el numeral 1220 lo siguiente. Si el agua del manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte. Por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Finalmente, en el numeral 1222 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice,
Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el cual el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. Josué 3, 14, 16. Cuando los que llevaban el arca bajaron al río Jordán y sus pies se mojaron en las orillas, las aguas se venían de arriba y se cortaron. Las aguas que venían de arriba se cortaron. Se detuvieron las aguas, formando como una represa. Las aguas que bajaban al mar muerto fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver el agua en el Nuevo Testamento. La palabra agua aparece 80 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, en el Nuevo Testamento, el agua significa la acción del Espíritu Santo en el bautismo. Como expresamos anteriormente, Dios le da al agua un sentido espiritual. Por eso el propio Jesús quiso ser bautizado con agua. En Lucas 3, 21, 22 podemos leer lo siguiente. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó en forma de paloma. Y del cielo vino una voz que decía: Tú eres mi Hijo, hoy te he dado vida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no necesitaba conversión, ni necesitaba recibir el bautismo de Juan. Pero siendo el Salvador, quiso comenzar por mezclarse con sus hermanos pecadores que buscan el camino del perdón. Jesús era hijo de Dios desde su concepción, pero en el momento de ser bautizado por Juan, recibió el llamado de Dios que lo invitaba a empezar su ministerio de salvación y lo hacía hijo suyo, en el sentido antiguo de la Biblia, o sea, profeta y rey de su pueblo. En ese momento Jesús recibe la plenitud del Espíritu Santo que consagra a los profetas y que obra milagros. Jesús gozaba desde su concepción de esa plenitud del Espíritu que lo mantenía en una relación única con el Padre, pero ahora recibe otra comunicación del Espíritu para ser el profeta y el servidor del Padre. Jesús, pues, es ungido para proclamar el reino de Dios y para llamar a los pobres en primer lugar. En Lucas 4, verso 18, podemos leer lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También encontramos en el Santo Evangelio de San Lucas el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 5, cuando Jesús dice a Nicodemo: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nicodemo era un hombre religioso, preocupado por conocer las cosas de Dios, y fue a Jesús como a un maestro de religión.
Pero Nicodemo lo que necesitaba no era más conocimientos, más enseñanza. Lo que Nicodemo necesitaba era un cambio profundo en su vida. Y eso mismo necesitamos nosotros. Debemos reconocer nuestra impotencia para echar abajo las barreras que nos separan de una vida más auténtica. Por más que hayamos acumulado experiencias y sabiduría, y tal vez a causa de ellas, somos personas envejecidas, al igual que Nicodemo. El Espíritu actúa en lo más profundo de nuestro ser. Por eso debemos procurar recibir siempre el Espíritu Santo. La palabra de agua, como les dije, aparece 80 veces en el Nuevo Testamento. Entonces Dios dividió las aguas del mar por mediación de Moisés. Bueno, vamos a hablar de el significado del agua. No pensemos que por el solo hecho de recibir el agua del bautismo uno empieza a vivir según el Espíritu Santo, sino que normalmente uno se bautiza porque ya tiene alguna idea de lo que es la vida en el Espíritu. Esto se refiere a los adultos que se convierten a la fe cristiana. No es el caso de los niños cuyos padres son los encargados de educarlos en la fe. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 13 y 14, Jesús dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua, la del pozo de Jacob, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los caminos por los que Jesús lleva a esa mujer a reconocerlo y a amarlo son los caminos que lleva a cabo nuestra conversión paso a paso. Al final, la mujer se convierte en discípula de Jesús y por su propia experiencia se hace también su apóstol. El conocimiento de Jesús es la fuente del apostolado. Evangelizar es compartir nuestra experiencia con otros. Vamos a ver aquí lo siguiente. Tenemos una pregunta. ¿Por qué Jesús se sirvió del agua como símbolo de la gracia del Espíritu? Por 5 razones. Número 1. Todas las cosas contienen agua, porque el agua sostiene todo, porque es imprescindible para la hierba y los animales, porque el agua de la lluvia desciende desde el cielo. Y número 5, porque desciende siempre de la misma forma. Sin embargo, produce efectos diferentes y frutos diferentes. Por ejemplo, de una forma está en las palmeras y de otra forma está en los lirios y de otra forma está en las rosas. Así es el Espíritu Santo. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos 4, del 4 al 6, podemos leer lo siguiente. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Nos explicaba en una ocasión un sacerdote en el que yo participé en un retiro, y él explicaba que Jesús habla del agua y del espíritu por lo siguiente, porque el agua toma la forma del recipiente donde la echamos. Por ejemplo, si es una copa pequeña de vino y echamos agua ahí, es muy diferente la forma que toma el agua en esa copa a la forma que toma en una botellita de agua de esa que compramos en el colmado. Es diferente a la forma que toma en el botellón de agua de 5 galones que compramos para beber en los hogares. El agua toma la forma del recipiente donde la echamos. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo deposita en cada uno de nosotros los dones que Él considera que nosotros necesitamos para nuestra vida, para nuestro apostolado, para nuestra misión dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares. El Espíritu Santo a unos les da el don de la enseñanza, a otros el don de hablar en lenguas, a otros el don de interpretar las lenguas. A cada uno el Espíritu Santo le da a cada uno de nosotros recibimos del Espíritu Santo los dones para lo cual estamos preparados. Entonces, por eso Jesús siempre se refiere al hecho de que hay que nacer del agua y del Espíritu, como le dijo a Nicodemo. Hasta aquí nuestra enseñanza de este día. Quiero decirles que en nuestra próxima presentación vamos a conversar sobre el agua bendita y vamos a contestar preguntas como las siguientes. ¿Cuál es el origen del agua bendita? ¿Cuál es el origen de esto de bendecir el agua en nuestra iglesia? ¿Cómo se instituyó esto en nuestra iglesia católica? ¿Cómo llegó esto hasta nuestros días? Será un programa muy interesante y pensamos que todos ustedes, los que siguen este programa, también le van a dar seguimiento a esta segunda enseñanza. Muchísimas gracias por dedicar un momento para escuchar estas palabras que humildemente he venido a presentarles, y muchas gracias al hermano Pichardo, a nuestro párroco, el padre Héctor Luis, y a todas las gracias y bendiciones que el Señor ha depositado sobre nosotros para poder venir a hacer este trabajo. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.